Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy veremos la tercera charla de hipoglicemia neonatal, en donde veremos cuadro clínico, manejo y complicaciones. Si te perdiste las charlas previas, te dejo los links en la descripción. Empezamos. El cuadro clínico. Clásicamente, se ha planteado que los síntomas de hipoglicemia se los debe dividir en síntomas adrenérgicos, aquellos que son secundarios a la activación del sistema nervioso autónomo, y también en síntomas neuroglucopénicos, secundarios a la disminución del nivel de glucosa a nivel cerebral y inicio de metabolismo anaerobio en el cerebro. Estos síntomas adrenérgicos van a ser palidez, ansiedad, sudoración, taquicardia, temblor, debilidad, náusea y vómito. Y los neuroglucopénicos hay letargo, hipotonía, irritabilidad, hambre, dolor abdominal, apnea, crisis cianótica, cefaleas, confusión, alteraciones visuales, convulsiones y coma. Pero, ¿cuál es el problema en los recién nacidos? Que muchos de estos síntomas necesitarán que el paciente nos avise. Cefalea debe avisarnos al paciente. Debilidad debe avisarnos al paciente. Ansiedad debe avisarnos al paciente. Náusea debe avisarnos al paciente. ¿Y qué pasa en los recién nacidos? Que obviamente no nos pueden avisar, por lo que muchos estudios han planteado cuáles deben ser los síntomas que observemos en los recién nacidos. Y aquí les presento con la frecuencia de presentación cuáles son los principales síntomas que se presentan en los pequeños recién nacidos. El estupor, o lo que llamamos decaimiento, o tendencia a la somnolencia, se presenta en el 95% de los recién nacidos. Tremores, hasta en el 81% de recién nacidos. Convulsiones puede presentarse en un 58% de recién nacidos. Apnea o polipnia en un 47% de recién nacidos. Irritabilidad en un 41% de recién nacidos e hipotonía en un 26%. Pero recordemos que la gran mayoría es sintomático. Este porcentaje es dentro de los pacientes que tienen síntomas, pero un gran porcentaje tendrán niveles de glucosa bajos sin síntomas. ¿Con qué debemos plantearnos el diagnóstico diferencial? Nos deberemos plantear con sepsis, con asfixia, con enfermedades del sistema nervioso central, con alteraciones metabólicas, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, déficit de piridoxina, con insuficiencia suprarrenal que puede ser de causa central o periférica. Pero ¿cómo plantearnos el diagnóstico diferencial? Pues más bien es un poco complejo plantearse un diagnóstico diferencial, ya que la hipoglicemia suele ser una patología metabólica que se presenta en el transcurso de otras patologías, por lo que la sepsis puede presentarse como hipoglicemia, la asfixia puede presentarse como hipoglicemia, trastornos del sistema nervioso central pueden presentarse como hipoglicemia, alteraciones metabólicas pueden ir acompañadas de hipoglicemia, insuficiencia suprarrenal se puede caracterizar o presentar como hipoglicemia, por lo que debemos considerar que la hipoglicemia puede estar como una manifestación de otro tipo de enfermedades que tenga nuestro recién nacido. Ahora, importante, para medir la glucosa de nuestro recién nacido, deberemos tener en cuenta ciertas condiciones que debemos tener en cuenta para medir la glicemia en nuestro pequeño. Estas condiciones van a ser, si usamos glicemia capilar, la glicemia capilar es aquella tomada en sangre capilar, generalmente se la toma en el talón del recién nacido. Tener en cuenta que este valor puede tener una falla de 10 a 15 miligramos por decilitro, incluso con los equipos más sofisticados. Y, importante, que valores menores de 45 miligramos por decilitro ya no son tan confiables en el glucotest que llamamos por acá. Por lo que, importantísimo, si tenemos un valor de glucosa capilar bajo, siempre debemos corroborar con una glicemia venosa o una glicemia oxidasa. Esta glicemia venosa, importante también, debe ser procesada inmediatamente, ya que cada 10 minutos el valor de glucosa en la muestra de sangre que ya hemos tomado va a disminuir 10 miligramos por decilitro una vez extraída la muestra. Es decir, la glicemia venosa, para que sea confiable, también debemos procesarla inmediatamente. Y tener en cuenta que la glicemia capilar
tiene un amplio rango de variación. Ya en cuanto al manejo de los recién nacidos con hipoglucemia, deberemos plantearnos cuáles son los objetivos del manejo. Primero, como vimos, la hipoglucemia es un trastorno que puede dejar secuelas neurológicas en los recién nacidos, por lo que en la población que tenga riesgo deberemos siempre anticiparnos. Y ya veremos de qué forma. Aquellos que ya tengan hipoglucemia, y sobre todo la que es asintomática, corregirla inmediatamente. Y a aquellos que hagan hipoglucemia persistente, realizar una investigación y un tratamiento de la causa de base. Entonces, lo primero que haremos es evaluar en aquellos niños que tengan factores de riesgo. Para esto, todo niño con factor de riesgo se le realizará un control de glucosa entre 1 y 2 horas de vida, por lo que vimos que inicialmente la glucosa aumenta por el estrés del parto y entre 1 y 2 horas de vida empieza a disminuir. Así que el momento óptimo para realizar la hipoglicemia es entre 1 y 2 horas de vida, y este es el momento en el que nosotros deberemos realizar este tamizaje. Y evaluaremos tres cosas. Primero, el nivel de glucosa, dependiendo nuestro umbral operacional, el que hayamos planteado en cada unidad. Posteriormente a esto, evaluaremos si nuestro paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, aunque generalmente esto es un poco variable, ya que puede haber niños sintomáticos ya, a los que por los síntomas les hagamos su nivel de glucosa. Y después de esto, evaluar la edad gestacional y el peso. Entonces, estos son los tres factores que debemos evaluar. ¿Y cómo lo haremos? Según este algoritmo que tenemos aquí. Primero, recién nacidos con factores de riesgo, importantísimo y para prevenir hipoglicemia, ya que como desde hace siglos habíamos visto, según la historia que hablamos inicialmente, iniciar la alimentación a los 30 minutos de vida disminuye mucho el riesgo de que un recién nacido haga hipoglicemia y haga cetogénesis, por lo que todo niño con factor de riesgo deberemos iniciar la alimentación mínimo a los 30 minutos de vida. Si es posible antes, mejor. Si es posible alimentación precoz al nacimiento, mucho mejor. Posterior a esto, todo recién nacido con factor de riesgo se le hará un control entre la 1 y 2 horas en promedio y evaluaremos el nivel de glucosa. Si es menor al umbral operacional que nos hayamos planteado en nuestra unidad, tomaremos este camino. Y si es mayor, solo lo mantendremos en observación. Si es menor del umbral operacional, evaluaremos entonces los síntomas. Si hay síntomas o si no hay síntomas. Vamos primero con los asintomáticos. Los asintomáticos entonces evaluaremos lo que dijimos, peso y edad gestacional. Si el peso es mayor de 1800 gramos y la edad gestacional al menos 34 semanas, podemos alimentar al recién nacido. Aquí hay un poco de controversia también en varias guías, ya que algunas guías indican que se le puede dar dextrosa por vía oral, dextrosa al 5 al 10% por vía oral. Y otras guías dicen que lo óptimo es darle leche materna, ya que la dextrosa por vía oral puede producir una hipoglicemia de rebote. Generalmente lo que hacemos es cuando la madre está en condiciones óptimas para dar alimentación y no tener ninguna complicación durante el proceso de parto, iniciamos leche materna inmediatamente. Caso contrario, sí podemos usar dextrosa vía oral, que no se ha visto en realidad que haya rebotes, pero que ciertas guías dicen que sí podría pasar. En recién nacido con menos de 1800 gramos y una edad gestacional menos de 34 semanas, estos pequeños, por el peso bajo y por la edad, deberemos iniciar inmediatamente ya líquidos intravenosos con una velocidad de infusión de glucosa entre 4 a 6 miligramos kilo por día, que es lo básico y que es lo que normalmente produce el organismo, aproximadamente entre 4 a 6 miligramos kilo día. Pero si se mantiene la hipoglicemia, iremos aumentando. Ya veremos cómo. Cuando es sintomática, directamente un bolo de dextrosa de 200 miligramos por kilo. Importante tener en cuenta este valor, 200 miligramos por kilo. ¿Por qué? Porque en muchas unidades y en muchos sitios nos grabamos solamente esa mnemotecnia que dice 2 ml por kilo de dextrosa al 10%. Claro, está bien, no hay problema. Pero ¿qué tal si no tenemos dextrosa al 10% y tenemos dextrosa al 5%? ¿Qué hacemos ahí? Entonces siempre importante saber este valor, ya que al tener 200 miligramos por kilo simplemente haremos una regla de 3 y sabremos
cuál es la cantidad de dextrosa que debemos administrar a nuestro recién nacido. Y si no entendiste esto, en un video próximo subiremos cómo converger miligramos a porcentajes de dextrosa y cómo jugar con las dextrosas, que es lo que hacemos en las neonatologías. Y también en estos niños sintomáticos, iniciar líquidos intravenosos entre 6 a 8 miligramos kilo minuto. Esto en estos pequeños. ¿Qué pasa si el recién nacido es a término y está sintomático? Es como que un rango que este algoritmo está dejándolo a un lado. Por lo que la mayoría de guías dicen que cuando tenemos glucosa entre 25 y 45 miligramos por decilitro, debemos alimentarla. Porque estamos todavía en esa ventana debajo del umbral operacional, pero sobre el nivel de glucosa que puede repercutir ya en nuestro recién nacido. Por lo que podremos alimentarlo y hacerle un control entre 30 minutos a una hora y versión mental. Pero ¿qué pasa si la glucosa es menos de 25? Ahí ya deberemos iniciar líquidos intravenosos con una viga entre 6 a 8 miligramos por decilitro, porque este valor es probable que ya tenga repercusión sobre la función neurológica y nos cause problemas después. Entonces, ampliando un poco la parte de hipoglicemia sintomática, tenemos que deberíamos dar el bolo de dextrosa de 200 miligramos por kilo, que equivale a 2 ml por kilo de dextrosa al 10%, pero ojo, nunca olvidemos el valor de 200 miligramos por kilo, ya que podemos no siempre tener una dextrosa al 10%. Iniciar líquidos intravenosos con una velocidad de infusión de glucosa entre 6 a 8 miligramos kilo minuto. Incrementar la VIG de acuerdo a la necesidad. Si nuestro recién nacido sigue haciendo hipoglicemias, podremos aumentar la VIG entre 1 a 2 puntos, entre 2 a 3 horas posterior a esto. Si es que la glucosa está normal o incluso empieza a hacer hiperglicemia, empezaremos a disminuir la velocidad de infusión de glucosa entre 0,5 a 1. Siempre subimos más rápido y bajamos más lento. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que puede tener nuestro recién nacido que tenga hipoglicemia? Como vimos, puede haber alteraciones del neurodesarrollo, espasticidad, ataxia, convulsiones, alteraciones del aprendizaje, sobre todo ya en la etapa escolar, y alteraciones de audición y visión, que se ha visto también que puede verse dañada la función visual y la función auditiva cuando hay hipoglicemia, sobre todo cuando hay hipoglicemia persistente y sobre todo cuando no se realiza una intervención oportuna. Por lo que, por todas estas complicaciones es que debemos siempre prevenir antes de tener una hipoglicemia significativa sobre todo. En este tercer video terminaremos aquí y en una cuarta entrega, y que espero sea la última, nos adentraremos en el abordaje diagnóstico de hipoglicemia persistente. Eso es todo en este video. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.